En la clase anterior estuvimos viendo y analizando también el libro de Jonás. Y él, él predicó durante un reinado donde hubo un rey muy importante del norte, Jeroboam II, era el que gobernaba en el norte. Hay dos fechas probables del escrito de Jonás. ¿Cuáles son esas dos fechas probables que estuvimos comentando en la clase anterior? Mi hermano Claudio, hermano Belén, La primera de ellas es en el 800 y ¿correcto? la otra en el 760 a.C. Excelente. Esas son las dos fechas probables en que Jonás visita Nínive. Lo más probable que tenga que ver con la fecha también del libro. El profeta Jonás no quiere ir a profetizar a Nínive. ¿Cuál es la razón por la cual Jonás no quiere ir a profetizar a Nínive, que es una de las ciudades importantes de los asirios en esta época? ¿Cuál es la razón? Por las características que tenía el imperio sirio. Y la otra era por la idea o el concepto judío de que el único pueblo que Dios consideraba eran ellos. Por lo tanto, no Excelente. había salvación para los demás. Muy bien. Esas son las dos razones por las cuales Jonás se rehúsa a profetizar en Nínive, por la violencia de los asirios y el concepto que tenían los judíos acerca de los gentiles. El mensaje teológico que podemos extraer del libro de Jonás es la compasión de Dios. Dios se compadece por los ninivitas, por los gentiles, un reproche para Israel porque estos rehúsan arrepentirse. Dios es soberano y Dios es providente también. Jonás tenía varias características. Entre estas características que se pueden mencionar acerca de Jonás es que era vocero de Dios, desobediente, huye del Señor, no tiene remordimiento, es temeroso de Dios, es y también está resignado. Él tiene una muy buena teología porque sabe que Dios es del cielo, de la tierra y en todo lugar, pero sin embargo se comporta de un modo que pareciera indicar que trata de huir de Dios y piensa que hay algún sitio en el universo donde Dios no puede estar, que es debajo del barco. Tiene muy bien una muy buena ortodoxia, pero una muy mala práctica. Bueno, las razones por las cuales no quiere ir a predicar en Nínive ya lo hemos mencionado. ¿Cuál fue la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás? Creyeron a Dios, se arrepintieron, dejaron de hacer lo malo, y se pueden extraer varias lecciones espirituales del libro de Jonás. Una de estas es que Dios se preocupa por todos los hombres. Y entre otros que, bueno, no solamente se preocupa por Israel o está preocupado por Judá, sino que se preocupa por todos los seres humanos. Esas son algunas lecciones que podemos aprender de este libro. Y ahora corresponde trabajar otro libro, que es el libro de Amós. Vamos a ver, vamos a ver el ministerio, la época del ministerio del profeta Amós, cuáles eran las características del reino del norte o el reino septentrional, y entre qué años profetizó este profeta, y los temas teológicos del profeta Amós, por qué Amós sentencia a Israel, cuál es la característica del día de Jehová y cómo sería un Amós contemporáneo. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión, en esta oportunidad. José Abraham me parece mucho que el pastor de... Bueno, Claudio, José Abraham es pastor de Coronel, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ah, yo pensé que iba a estar los viernes, ya. Voy a preguntarle, voy a preguntarle acá. Pensé que iba a estar los viernes. Mientras se conecta, le voy a consultar. Ya, se demora la conexión. Vamos a trabajar inmediatamente, entonces. Dios le bendiga, pastor José. Amén. Hola, buenas. Usted es pastor de Coronel, ¿verdad? ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? No,
No, se está confundiendo. Ah, Sí, sí, sí. ya, No, todavía no soy pastor. ya. Ahora No, no. tenemos que tener un pastor, Abraham, también se llama Abraham, Ah, ya. de Coronel, pero él me dijo que se iba a conectar los días viernes, Ah, porque ya, justamente hoy yo soy de día, Puerto Vara. ok, porque los martes y los jueves él tiene culto en la iglesia, por eso no abrimos el día viernes. ¿Usted de Puerto Vara entonces, no, José? Puerto Vara, sí, sí, Puerto Vara. Ok, ya, perfecto. Muy bien, hermano. Vamos a comenzar inmediatamente. La semana pasada no tuvo, ¿verdad, hermano José? ¿O sí? Sí, sí estuvo, sí estuve. Ok, Vimos lo que fue Joel y Jonas. correcto, perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora el profeta Amós, entonces. Con este profeta vamos a trabajar en esta oportunidad. Aquí no se ve muy bien. Aquí lo vamos a jugar un poquito. Como siempre, mis estimados hermanos, a medida que vayamos avanzando en las presentaciones y en la clase, usted tiene toda la libertad de preguntar, de presentar sus opiniones y las lecciones espirituales también que han aprendido a medida que, o han surgido a medida que nosotros vamos avanzando en las clases y lo que ustedes han leído tanto en sus Biblias como en los libros de introducción a cada uno de los profetas, donde ustedes tienen que realizar el mapa conceptual. El, el Amós, entonces, él predicó en el reino septentrional. Cuando hablamos acerca del reino septentrional, ¿a qué lugar nos estamos refiriendo? ¿A qué orientación nos referimos? Ahí lo acepté. A la parte norte Muy bien. del reino de Israel. En la parte norte, a eso nos referimos entonces, septentrional, el norte, y meridional en el sur. Entonces, aquí no estamos limitados a hablar del reino del norte de Israel, en el sentido político, ¿no? Israel. Amós fue un criador de ovejas, era un campesino entonces este hombre, de una ciudad muy pequeña, Tecoa. ¿Cuáles son las ciudades? A ver, una ciudad muy pequeña, es como, hermano José, yo sé que, como Casma, no sé, hermano José, por aquí cerca, algún pueblo muy pequeño, aparte de Casma, ¿cuál puede ser el otro? Braunau. Nueva Braunau, Braunau. claro, Nueva Braunau, puede ser también. La hermana Belén, Pichirrupuy, ¿lo ubica hermana Belén o no? Pichirrupuy, con Reumen. Sí, Nueva Braunau. No, no lo Sí, vi. chiquito. No lo ubica, no lo ubica. Bueno, No, tampoco, no. Lo de Valdivia conocen No me Pichirrupuy y ubico mucho por ahí. Reumen. Debe ser como Grande. Cuaucho, yo creo. Ok, no, ni siquiera lo he escuchado nunca en mi vida. Puaucho. Ya. Bueno, esos lugares cerca de Valdivia. Así es Tecoa, una ciudad, un pueblo, muy, muy pequeñito. Ay, que en San Juan de la Costa. Casi Un pueblo chico. San Juan de la Costa. Mm. Eso no es. No es San Juan. Pero en San Juan de la Costa es todo un sector, es una comuna. Donde está. Pero eso es grande, porque Sí, es una está comuna aparte. Bahía Mansa, Pucachihue, Michael Page, esos lugares turísticos, sí, son famosos. Sí, En cambio, acá Tecoa la no, playa. no alcanza para hacer ni Michael Pueblo, Pucachihue, Bahía Mansa. Un pueblo más pequeño todavía, casi insignificante. Y él era un campesino, era criador de ovejas. Y siendo Usías rey de Judá y Jeroboam rey de Israel, estos reyes, Usías y Jeroboam, son como son presidentes muy importantes, reyes muy importantes. Aquí en Chile, ¿cuáles han sido los presidentes más importantes que han contribuido notablemente para el desarrollo y la expansión del país, en el sentido económico, donde ha experimentado un crecimiento el país? U otros países. No sé si algún hermano podrá hacer
un contraste, ¿ah? Una similitud entre estos reyes de El Usías. presidente, ¿Sí, hermano Jaime? el presidente Eduardo Frei en su gobierno. Muy bien. Ahí hubo un crecimiento económico. Sí, fue el que abrió la frontera de nuestro país para hacer tratados de libre comercio con China, con Japón y parte de Europa. Perfecto. Fuimos prácticamente uno de los pocos países que hizo tratados de libre comercio con la Unión Económica Europea. Muy bien. Por eso era conocido como el presidente viajero, ¿ah? Claro, después de haber estado encerrado en el territorio, fue necesario abrirse nuevamente, volver a establecer relaciones. Excelente, hermano Jaime, muchas gracias. El rey Usías entonces sería como Frey en esa época, pero mucho más, ¿eh? Mucho más que Frey, porque el rey Usías, durante su época, el país experimentó una expansión territorial. Estamos hablando acerca de éxitos militares entonces. Reformó el ejército. Así de importante fue este hombre, este rey. Implementó nuevas armas en el ejército y fortificó las murallas de Jerusalén. Nueva forma de tirar flechas o otras armas especiales para tirar flechas más rápido. Cavó pozos en el desierto, reformó la agricultura también. Aparte de las defensas, que eran las murallas de Jericó, la ensanchó, la hizo más ancha, de modo que podían caber carretas o caballos con carretas en los muros de la muralla de Jerusalén. Cavó pozos en el desierto igualmente. Y experimentó un crecimiento político, territorial y económico durante la época del rey Usías. Un rey muy importante, muy influyente también. Claro que después el rey Usías, debido a sus éxitos en el gobierno, éxitos políticos, económicos, militar también, en todas las áreas, porque reformó la agricultura, mejoró la agricultura, se vanaglorió, usurpó un lugar y un oficio que no le correspondía, que era el sacerdocio. Terminó llagado, enfermo de lepra, y muere así. Y parece que era pariente del profeta Usías. Parece que Usías dice, en el día en que murió, Isaías dice eso, en el día en que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Una forma de consolar a Usías, no sé si es para consolarlo o no, pero puede coincidir, porque eran parientes, estaban familiarizados Isaías con Usías. Allí se dio cuenta el profeta Isaías que el verdadero rey de Israel no estaba muerto, sino que estaba vivo y era glorioso, sentado en un trono alto y sublime, mucho y era eterno, invencible, inmortal y santo, de tal modo que él casi quedó fulminado por la santidad extraordinaria de Dios. Y Jeroboam, por otra parte, experimenta lo mismo que Usías en el sur, éxitos militares, ensanchamiento del territorio, reconquistaron territorios, recuperaron tierras que habían perdido de parte de sus enemigos. 2 años antes del terremoto, cuenta el profeta Amós que recibe su llamamiento de parte de Dios. Tuvo visiones de parte de Dios. Todos los profetas recibieron su llamamiento por medio de visiones, otro por medio de una voz audible, de diversas maneras recibieron su llamamiento. Tuvo visiones de parte de Dios, dice este profeta. En Joel capítulo 3, verso 16, el Señor ruge como león. Pero ¿por qué el Señor ruge como león en el profeta Joel? Ruge como león con la finalidad de defender a su pueblo, que son los de Jerusalén. Pero acá en Amós también el Señor ruge, pero ya no como un león o una leona para proteger a sus crías, sino que ahora el Señor ruge como un león contra Jerusalén. Ahora Jerusalén no son objeto de su protección, sino que ahora Jerusalén es la presa que hay que destruir y despedazar. Así lo presenta el profeta Amós.
Esta expansión ya lo había profetizado Jonás en su libro. No, en su libro no, sino el profeta Jonás. Porque en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, verso 25, alude el autor sagrado a Jonás, que iban a experimentar una expansión territorial. La predicción de Jonás se produce bajo el presagio de la amenaza de una invasión que vendrá. Viene una invasión. Esta invasión, lo más probable que se refiera a la invasión de los asirios. Vientos de guerra. Hay una sensación de peligro inminente. No hay una tranquilidad. Ya las personas no están durmiendo muy bien, porque vienen peligros. Hay una amenaza de un gran imperio que se está gestando, que son el imperio de los asirios. Parece que ya lo había comentado, las razones por las cuales comienza esta pretensión de parte de los asirios, esta expansión territorial, que está bajo el concepto de un dios denominado Asur. De ahí provienen sus ciudades. Asur, una ciudad, y Asurbanipal, nombre de los reyes de los asirios. Algunos antropólogos han hablado acerca de los asirios, hablan acerca de dominar, de controlar a un león. Y también tienen en los bajos relieves y también las esculturas, tienen algo para escribir y documentos también escritos. Están hablando acerca de ello, de traer la paz mundial. Mire la visión que tienen los asirios, los antropólogos. Actualmente han hablado acerca de eso. Tienen la finalidad, la intención de traer la paz mundial por medio de la pacificación de todos los territorios. Pero al mismo tiempo, por medio de la fuerza de las armas, pero al mismo tiempo, por medio de la educación. Por eso es que aparecen documentos, escritos y algo para escribir. Por medio de la fuerza de las armas y por medio de la cultura o la intelectualidad. Bueno, esa era la pretensión. Se mira de otro punto de vista de la religión. Asur era el principal gestor o el que estimulaba esta expansión territorial de parte de los asirios. Esa es la amenaza que enfrenta Amós y el reino del norte, que es el primero en caer. Aunque su ministerio lo desarrolló en el norte, él provenía de Judá, de Tecoa, de la ciudad de Tecoa, del pueblo de Tecoa. Procedía de las clases sociales más bajas de Judá. Una de las citas más conocidas de la Biblia es: yo no soy profeta ni hijo de profeta, porque Amasías, que era el sacerdote, la autoridad política del reino del norte, le dice al profeta Amós, cuando va a profetizar en Israel del norte y comienza a hablar contra su jefe, es decir, contra aquel que le paga el sueldo. No sé si le harán pagado los sueldos todos los meses en Israel del norte, no sé cómo funcionaba esa paga, o era una vez al año. Pero Amós habla contra Jeroboam, y eso le molesta a Amasías. Y le dice al profeta Amós: vete a tu tierra a comer tu pan. ¿Y por qué le dice eso? Vete a tu tierra a comer y profetiza allá. Porque en Israel del norte ya hay profetas. Está en funcionamiento el aparato religioso. Están los profetas, están los sacerdotes, están las fiestas, están los lugares de adoración. Ya hay una institucionalidad religiosa oficial. Todas estas personas son funcionarios públicos, son funcionarios del Estado, son asalariados. Y han pasado por las escuelas de profetas, han sido instruidos y tienen la acreditación de parte del Estado para hablar acerca de asuntos de religión. No hay más espacio para otro más. Además que no es de la nación, es decir, no es israelita, sino que este hombre, Amós, proviene, me estoy poniendo la mentalidad de Amasías, este hombre proviene de allá de Judá, de otra nación. Además que ni siquiera es oficial este hombre, no es un profeta, en el sentido cómo se considera a un profeta desde la perspectiva de Israel del Norte, que tiene que ser oficial, tiene que estar acreditado por el Estado para profetizar. Un profeta que haya estado por las escuelas, haya pasado y se haya graduado de las escuelas de profetas. Y Amós responde, le dice: yo no soy profeta,
ni hijo de profeta. Es decir, yo no he pasado por las escuelas de profetas, ni tampoco mi profetismo lo he heredado. Él dice, Dios me llamó cuando yo estaba en el campo, ya me llamó el Señor, para que viniera a hablar acá al rey, nada más y nada menos que a la autoridad política máxima de Israel del Norte. Él, aquí estamos viendo con Amós, que no tiene limitaciones, no tiene restricciones, no respeta y está por sobre la oficialidad, el protocolo y sobre la legalidad que ellos mismos han impuesto sobre quién debe y no debe profetizar acá en Israel del Norte. Porque hay una autoridad superior a todas las otras autoridades terrenales, y esta es Dios mismo. Él tiene derecho de escoger a quien quiera y dirigirle la palabra a quien quiera, que es un rey, el rey del norte. Por eso él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Algunos dicen que es difícil precisar aquella expresión a qué se refería profeta ni hijo de profeta, pero yo lo he leído en algunos comentarios bíblicos que a eso se refiere, que no es un profeta oficial, es decir, un profeta de la corte, del Estado, funcionario público, sino que es un verdadero, auténtico profeta desde la perspectiva bíblica. ¿Qué más podemos ver aquí con respecto a este periodo donde le corresponde hablar al profeta Amós? Los dos reinos se habían expandido hasta casi abarcar los territorios de los tiempos de David. Ambos reinos experimentaron expansiones territoriales, éxitos militares y recuperación de territorios perdidos antiguamente. Las clases opulentas se destacaron en el abuso de la riqueza, el poder y también de los privilegios. Dios había tratado con el pueblo de Israel de distinto modo, con la finalidad de que estos se volvieran al arrepentimiento, volvieran a la ley, volvieran a restaurar su comunión con Dios. Muy difícil, lo castigó severamente, pero no había ninguna forma de que estos se arrepintieran de sus pecados, se volvieran a Dios. Por tanto, Dios va a emplear una nueva estrategia para llevar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Ya no lo va a castigar más, o no lo va a disciplinar más. No le va a llamar la atención, como antiguamente se llamaba la atención en los colegios, tirándole la patilla, o tirándole la oreja, o dándole un coscorrón. No sé si a ustedes, hermanos que están acá, alguna vez experimentaron tirar la patilla, la oreja o un coscorrón. Hermano Jaime, parece. Sí, se lo alcancé a vivir. Lo alcancé a vivir en la básica. En la básica lo viví. Sí, en la En básica. esas antiguas prácticas de los profesores que castigaban con varilla, coscorrón y de todo. Sí, sí, correcto. Bueno, en esa época, yo igual alcancé esa época, me dio un coscorrón, recuerdo. Me hicieron hasta correr las lágrimas porque me dolió harto. Me dio la pastilla, la patilla igual. Bueno, acá el Señor disciplina, castiga a su pueblo, a Israel del norte, por medio de plaga, por medio de guerra, por medio de malas cosechas, desastres naturales, pero ellos no se quieren arrepentir. Por lo tanto, ahora Dios va a emplear otro método, que es la prosperidad económica. Lo va a prosperar económicamente a Israel del norte. A pesar de su pecado, lo va a prosperar. Aquí no está siguiendo el Señor la ley o la teología de la retribución. Es decir, si ellos obedecen, Dios los bendice; si desobedecen, Dios los maldice. Cuando ellos se pecaban, Dios los maldecía. Pero también para llamarlo al arrepentimiento, lo bendice, porque ya el castigo no surte efecto en el pueblo de Israel para llevarlo al arrepentimiento. Ahora lo prospera. Pero cuando lo prosperaba, ellos lo interpretaban de otro modo, la prosperidad económica. Abusaban de la riqueza, del poder, de los privilegios. Querían más. Eran insaciables estas personas.
mientras más territorios tenían, más querían tener. Como tenían el poder, podían hacer lo que quisieran. Comenzaban a formarse alianzas, tentáculos, redes, influencias en la política, en la justicia, en los tribunales de justicia. Pagaban a los jueces para que sentenciaran a favor suya, en perjuicio de los inocentes, de los más vulnerables de la sociedad judía, que de acuerdo a la ley debían protegerlo, pero ellos abusaban y pisoteaban a las personas más desvalidas. Pero el Señor ya no va a tolerar para siempre el pecado de este pueblo, que es su pueblo. Lo va a extirpar, este cáncer, que corre el riesgo de infectar a Judá, que son por lo menos un poco más fieles que Israel del Norte. Por lo tanto, hay que extirparlo. Es como una gangrena. Un pie, un brazo gangrenado, hay que cortarlo para que no infecte y no conduzca a la muerte. Finalmente, aquí va el Señor a extirpar a Israel del Norte. Lo va a cortar por medio de un pueblo terrorífico, cruel, un pueblo sanguinario, sádico, que se complace en la tortura, en cometer los actos más atroces que la mente humana puede imaginarse para hacer sufrir y hacer morir de a poco a otro ser humano. La crueldad es indescriptible, es terrorífica la crueldad que dan los asirios a todos aquellos que no quieran someterse bajo su poder. Porque los asirios ya comenzaban a desarrollar su imperio. Durante esta época le va a corresponder el ministerio al profeta Amós. La fecha del ministerio del profeta Amós, entre el año 767, el año en que Usías comenzó a reinar, y el año 753, último reinado de Jeroboam II. El tiempo en que ejerció su ministerio no se puede precisar, dicen algunos. Tal vez ejerció durante 2 años, antes del terremoto, dicen otros. Probablemente durante 2 años nada más. Luego regresó a su casa y puso por escrito sus profecías para luego continuar su antigua ocupación. Él era un profeta, que ejercía el oficio profético. Se dedicaba a tiempo completo en este ministerio. Por 2 años fue a Israel, viajó, y después, cuando Dios ya le comunicó el mensaje, no hay forma alguna de que ellos enmenden su rumbo, se vuelve nuevamente a trabajar en sus antiguas labores. Los temas teológicos que se pueden extraer del profeta Amós: la soberanía y los juicios de Dios. Dios es soberano. Como ocurre con Joel y el profeta Jonás, también Amós, en su libro se puede extraer esta doctrina de Dios. Dios es soberano. En Joel utiliza una plaga de langostas. En Amós utiliza a un ejército, a los asirios, para castigar a su pueblo, extirpar a su pueblo, cortarlo, destruirlo, hacerlo desaparecer, con la finalidad de ejercer su juicio sobre esta nación malvada y pecadora que son los israelitas. Dios no trata de una manera especial a Israel que con otras naciones. Del mismo modo como las otras naciones se comportaban por causa de su perversidad, si Israel continúa en los mismos pecados de las naciones paganas, sufrirá las mismas consecuencias. Si los israelitas se comportan como cananeos, sufrirá las mismas consecuencias que Canaán. Es decir, serán eliminados de la tierra, desaparecerán. Si ellos se comportan como Sodoma y Gomorra, también a los israelitas va a ocurrir con ellos en el futuro. Van a desaparecer como Sodoma y Gomorra. Y de hecho Dios, en el libro de Isaías, lo que estuvimos estudiando el año pasado, profetas mayores, lo vimos. Los príncipes son Sodoma, Gomorra, de Etiopía, son egipcios. Así los trata el Señor. No los está tratando como Israel, es decir, el pueblo de Dios. Ellos políticamente, por ser descendiente de Abraham, en el sentido étnico, pueden ser israelitas, pero en el sentido espiritual son paganos, son cananeos, egipcios, etíopes, Sodoma y Gomorra.
Así Dios va a destruir a los israelitas. Trae su juicio, porque Él es soberano, y utiliza a otra nación, a los asirios. Otro tema teológico que se destaca en el profeta Amós es la idolatría y la injusticia social. La idolatría, porque como ellos cuando ingresaron a la tierra de Canaán no mataron ni exterminaron a todos los cananeos, la idolatría de los cananeos va a influir sobre la espiritualidad de los israelitas y van a terminar adorando a Baal, a Aserá y a todos los dioses. Se va a formar una forma de un sincretismo religioso. Jehová es uno más del panteón de los israelitas en esta época. Y las injusticias sociales. Hay un libro que apareció que dice la justicia social no es bíblica. Yo no lo he leído todavía. No sé de qué se tratará. Lo más probable es que pienso que puede tratarse ese libro. No sé si alguien lo ha leído, hermano, de este libro que la justicia social no es bíblica. No sé si alguien ha escuchado hablar de ese libro o si alguien lo ha leído. Nadie todavía. Oye, pero está siendo divulgado para la venta. Lo más probable, creo que ese libro podría hablar acerca de los derechos de los homosexuales, lo más probable, de la ideología de género, el matrimonio homosexual. Me parece mucho que va por ahí el asunto de la justicia social. En ese sentido, obviamente no es bíblica, pero la justicia social no es solamente eso, es mucho más todavía. En el Pentateuco se habla acerca de esta justicia, se le denomina justicia social, porque es más bíblica, es anterior al comunismo, el término justicia social. O el concepto es muy anterior al comunismo, el de la época 1500 años antes de Jesucristo, por Moisés, Dios mismo lo estableció, que no quiere decir otra cosa, sino hacerle justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, a lo más vulnerable de la sociedad, el gobierno, los reyes, los que tienen más poder, los, los que ostentan el poder económico, político, ellos son los que tienen que atender a los más vulnerables de la sociedad judía. Eso es lo que mencionó y estableció la ley de Moisés. Y de eso trata el profeta Amós. Pero el profeta Amós, como los otros profetas que van a aparecer más después de Amós, como Miqueas, por ejemplo, Oseas, entre otros, no son innovadores como estuvimos viendo en las primeras clases de profetas menores. No son innovadores, no están creando nada nuevo, ningún pensamiento nuevo surge en ellos. Son simplemente personas que hacen recordar al pueblo de Israel la ley de Moisés. Ellos están una y otra vez recordando, remitiéndose a lo que está escrito en la ley de Moisés. La ley de Moisés habla acerca de hacerle justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al desamparado. A eso se refiere la justicia social cuando se habla en términos bíblicos, teológicos o evangélicos. Podríamos cambiarle el nombre entonces, justicia social evangélica, podríamos cambiarle para no confundirla con la otra justicia social secular, puede ser, o izquierdista. Vamos a tener que ponerle un apellido para lograr la precisión. Justicia social evangélica. Así estaría mejor. Bien. No sé, ¿alguien quiere comentar algo de lo que estamos viendo hasta ahora, hermanos? ¿Estamos bien hasta ahora? No hemos dicho ninguna herejía. Bueno, yo creo que cuando se habla del tema de la justicia social, Dios lo establece en el mandamiento que lo estableció Jesús. En realidad lo que habló Moisés fue para el pueblo de Israel, pero Jesús lo dice en forma general a toda la humanidad, de amar a vuestro prójimo. Cuando dice amar a vuestro prójimo, ahí está la justicia completa. Sí. Si se respetara el amor al prójimo en su cabalidad, al 100%, no existirían los tribunales de justicia, no existirían estos departamentos sociales, porque habría una conciencia mutua de todo el ser humano sobre la faz de la tierra. No existirían esas direcciones, pero
pero como no se cumple, obviamente que lleva a que la humanidad, en ciertos parámetros, hay que preocuparse del huérfano, la viuda, porque sabemos que el ser humano eh, continuamente ha quebrantado la ley de Dios. Perfecto, muchas gracias, hermano Jaime, por su importante contribución. También el otro tema teológico que resalta, que se encuentra en el libro de Amós, es el pacto y el remanente. La clave interpretativa del Antiguo Testamento para ver por qué Dios se comporta de un modo con los israelitas es el pacto. Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel y Dios trata con el pueblo en base a ese pacto y ellos deben conducirse respecto a Dios en base a ese pacto. Nosotros nos conducimos bajo el nuevo pacto que Dios estableció con el Señor Jesucristo, otro nuevo, totalmente diferente. Y el remanente, aunque Dios destruye a Israel del norte y también con los judíos del sur, siempre se reserva un pequeño remanente. De eso habla también el libro de Amós. Y el día del Señor. El día del Señor tiene que ver con el día en que Dios visita a su pueblo con juicio, para preservar a un remanente, para castigar a los culpables. Algunas características que podemos deducir del profeta Amós. ¿Cuáles son estas características que se pueden extraer de este importante profeta, Amós? Es una persona madura espiritualmente y dedicada a Dios. Maduro espiritualmente y dedicado a Dios. Por eso el Señor lo va a llamar. También era un obrero activo y laborioso. Era un trabajador. En lo secular, bueno, para la comprensión bíblica no hay secular y espiritual, pero para nuestro, como vivimos nosotros acá en el occidente, para nosotros nuestra comprensión en el sentido secular, trabajar en el campo era activo y laborioso, porque cuidaba el ganado mayor y el ganado menor, además que cultivaba sicómoros, era agricultor, ganadero. Es a esa clase de persona entonces que el Señor llama, es decir, lo que cumplen sus tareas en todas las áreas donde se encuentra. Era un muy buen trabajador, muy disciplinado. Un hombre también que, a pesar de este trabajo que tenía, que era agricultor, ganadero, maduro espiritualmente, también era de una considerable valentía, porque iba a dejar su trabajo. Y él provenía de un pueblo muy pequeño para ir a un país extranjero. Y este país no era cualquier país, era un país poderoso y próspero. Y también él tenía que hablarle al mejor rey que había tenido Israel en toda su historia, Jeroboam II. Es valiente entonces este hombre. Pudo presentar objeciones. Cuando Dios llama a un profeta, ¿quiénes son o quién es este profeta que no quiere cumplir en la misión que Dios le ha encomendado? Él dice, presenta excusas. ¿Recuerdan algunos profetas que presentan excusas? Sí, Moisés, Moisés es uno, presenta excusas, Moisés. 4 excusas. sí. Él no quería ir, es realmente impresionante el caso de Moisés. ¿Quién más presenta excusas? Jeremías, Jeremías. Hermana Lorena, ¿quién más? Jonás. Ah, bueno, ni siquiera presentó excusas con nada. Desobedeció nomás. Desobedeció nomás, Jonás. Por lo menos el otro presentaron excusas, Jonás no dijo nada. Callado se fue, muy callado, calladito se fue para Tarsis. Pero pero en el caso de Amós, él no presenta ninguna excusa. El hombre es muy decidido ¿eh? Claro, porque pudo haber dicho, pero ¿qué? Yo soy un campesino, nada más, soy un ganadero, estoy bien, estoy feliz acá, y soy una población muy pequeña, de Pichirupullo, Reumeno, no me acuerdo qué otro lugar dijeron los hermanos, Nueva Brauna, y que voy a ir a predicarle a un país tan poderoso. No, él dijo, obedece el mensaje de Dios. Quizás por el hecho de vivir en el campo, no sé, me dio la impresión que
los que vienen del campo pareciera que tuviesen más valentía, o quizás me equivoco, bueno, igual que en todas partes, nada. Pero parece que algunos son más decididos que otros, ¿ah? Hermano Jaime estaba comentando a través de los que tenían un carácter fuerte, firme, que eran los pescadores. Quizás los del campesino también, son decididos estas personas. Los de Argentina, por ejemplo, en la guerra que hubo de las Malvinas, con los británicos, los que más sobrevivieron y los más que se destacaron en la guerra fueron los que vivían en el campo. No recuerdo el lugar, en una provincia de Argentina, pero se destacan por los cuchilleros. Son diestros con los cuchillos. Corrientes, parece que es, corrientes. Eran gente de campo. Ellos regresaron, la gran mayoría de ellos regresaron. Y se destacaron también. Hasta el día de hoy son condecorados como héroes de guerra. Eran los más valientes en la guerra contra los británicos. Quizá en ese sentido, Amós, por el hecho de vivir en el campo, no presenta ninguna excusa. Él tomó la decisión firme y se fue a predicarle, a hablarle al rey del norte. Y responde, cuando un sacerdote, el oficial, la cabeza de la oficialidad religiosa, la institucional religiosa, le responde: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Le dice. Dios me llamó desde el ganado y aquí estoy para hablarle a Israel del norte. No vaciló en llevar su mensaje. Además, era un hombre, no solamente eso, Amós, sino que también era un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Tenía una comprensión del Antiguo Testamento. Tenía tiempo para dedicarse al estudio del Antiguo Testamento. Como judío, claro, a los 5 años tenían que leer el hebreo, tenían que leer las escrituras, pero él se dedicaba y conocía muy bien las escrituras y remite una y otra vez a Moisés. Tenía tiempo y le quedaba tiempo para su educación religiosa, su formación espiritual, su comprensión de la Biblia, lo que había de la Biblia en esa época. Y al mismo tiempo, como si no fuera poco, todas las tareas y las características positivas que reúne Amós, tenía tiempo también suficiente para saber lo que ocurría en la política internacional. Conoce muy bien su ambiente, las naciones vecinas. Por eso es que profetiza contra Damasco, contra Filistea, contra Tiro, Edom, Amón y Moab. Conoce muy bien a estos pueblos, profetiza contra ellos. Sabe muy bien lo que ocurre en la política internacional. Por lo tanto, el profeta Amós es como los pastores latinoamericanos que tienen que trabajar secularmente para poder sobrevivir, para poder alimentar a su familia, cuando las iglesias son chicas, y que al mismo tiempo tienen suficiente, o se hacen el tiempo para capacitarse en las Sagradas Escrituras, para conocer la Biblia, tienen tiempo, y para conocer la cultura general o lo que sucede en el mundo social o internacional. Tienen conocimiento de lo que ocurre en su alrededor. En cambio, los de Estados Unidos o los europeos es muy distinto a esa realidad, porque ellos se dedican a tiempo completo al ministerio pastoral y tienen tiempo para su capacitación, para el estudio, tienen tiempo para su educación. Pero el latinoamericano es muy, muy complicado. Peter Scazzero, en uno de sus libros de liderazgo cristiano, recomienda a los pastores, desde la perspectiva de los estadounidenses, de tomarse un año sabático para poder despejarse por salud mental. Y los pastores comentaron de la América Latina, Perú, Bolivia, de Ecuador, de varias partes de América Latina, dijeron: es Peter Scazzero, si aplicamos los consejos de Peter Scazzero acá en América Latina, ¿de qué vamos a vivir? Decían los pastores.
¿Quién no va a pagar el sueldo? ¿Quién no va a pagar las vacaciones? Un año completo sin trabajar, solamente descansar. Nadie podría sobrevivir. No se puede aplicar esos consejos de Peter Scazzero de la salud mental que recomendaba un año sabático. Era muy diferente en la realidad. Los latinoamericanos son como a modos, que trabajan el secular, cumplen sus horarios, sus horas, de las 8 hasta las 4, bueno, de distintos horarios, de lunes a sábado, de lunes a viernes otro, y en las tardes se dedican a la comunión con Dios, asistiendo a los cultos o capacitándose en los seminarios e institutos teológicos. Y también tienen tiempo para servir a Dios y para su educación. Es impresionante, ¿eh? Esto es lo que aprendemos de este hombre, del profeta Amos. ¿Qué más podemos ver aquí? Es muy responsable de su educación religiosa el hombre. Hermano, Sí, hermano Jaime. sí, cuando leo el tema del pasaje de Amós, también lo llevo a una similitud con Ananías del Nuevo Testamento en el libro de Hechos, cuando Dios le ordena a Ananías de ir a imponer las manos a Saulo. Mm. Y cuando él escucha la voz de Dios, obedece en forma inmediata. Al obedecer, eso quiere decir que hay una comunión íntima con Dios, Mm. porque al escuchar la voz de Dios y obedecer en forma inmediata, quiere decir que hay una comunión excelente con Dios. Por eso él tiene esa obediencia, porque lo conoce. Sí, exactamente. Tiene tiempo y guarda la comunión con Dios, ¿eh? Es maduro espiritualmente, perfecto. La justicia social y preocupación por los pobres. Esto suena como comunismo, pero no es comunismo ni izquierdismo. Sí, esto es bíblico, por eso la justicia social bíblica. Me gustó ese apellido, no se me había ocurrido. Lo saqué de Olson Roger, de la teología arminiana, cuando habla acerca de, del libre albedrío evangélico, creo que se llama. O el sinergismo evangélico, eso es, el sinergismo evangélico. Cuando habla acerca del sinergismo evangélico, habla acerca del sinergismo tal cual como lo describe y cómo se interpreta o se deduce o se infiere de la Biblia. En la iglesia no existe trato distintivo de los ricos y de los pobres, puesto que en la iglesia cristiana, la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, un esclavo podría ser un anciano, un presbítero, un obispo, episcopo en la iglesia, y el amo podría ser un oyente, un miembro nuevo en una congregación. No había ese tipo de discriminación en cuanto a la organización, la estructura, y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos son uno en Cristo. No hay discriminación de ninguna naturaleza. Después, obviamente, se corrompió, el ideal bíblico es ese, pero estos temas de los puestos eclesiásticos después se corrompieron porque en la época de la Edad Media y también cuando surgen los protestantes y ocurre con Juan Calvino, ellos podían comprar los cargos eclesiásticos para sus hijos. Había un papá que tenía preocupaciones por la estabilidad económica de sus hijos. ¿Qué es lo que hacía el papá que tenía dinero? Compraba el cargo eclesiástico de un obispo, un abad o cualquier tipo de cargo eclesiástico. Y de esa manera le aseguraba el futuro a su hijo. Todos los que tenían cargo eclesiástico en esa época, la gran mayoría había sido comprado. Ahí se corrompió durante esa época. Por eso surge también el protestantismo. Lucas muestra un interés especial por los que sufren necesidades y Amós se cita en varias ocasiones frecuentemente en el Nuevo Testamento. Ya, ahora vamos a trabajar con la Biblia, mis hermanos. Todo no es con las Biblias, tanto la Biblia física o la Biblia en el celular. Hermano Pablo, Sí, hermano Boris. ¿podría retroceder un poco Sí, el claro, diagrama? claro que sí. Por Claro que favor. sí, hermano. Le llegó la presentación, hermano Boris, ¿verdad? Al correo La presentación de la clase anterior. no me he fijado. Ah, ok. ¿Me he Si fijado? tiene correo, le llegó la presentación, hermano Boris. Y Ya, también esta clase, los contenidos,
también le llega a su correo electrónico. Y por el Ah, celular, ya. y por el celular también lo puede ver, también lo puede descargar. Si no lo encuentra, hermano Boris, me lo pide por WhatsApp. Yo se lo envío, no tengo problema. Ya. Bien. Sigamos entonces, profeta Amós. Aquí estamos. El autor o la fecha del tema se encuentra en verso 1 y verso 2. La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en el día de Usías, rey de Judá, en el día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Muy preciso para fijar su profecía, a diferencia del profeta Joel, ¿eh? Así comienza este profeta a hablar. Fuego en los palacios, día de juicio sobre todas las naciones. Y aquí el profeta entonces se va a dirigir contra, ahí apareció, contra Damasco. Ya en el verso, ahí estamos, en el verso 3 y el verso 5, por favor, hermano. ¿Con qué vamos a comenzar aquí? A ver. Vamos a comenzar. Hermano Boris, por favor, el primero que tengo aquí en la pantalla. Ya. Capítulo. Capítulo 1, verso del 3 al verso 5. La profecía contra quién se dirige a esta sección. Así dice el Señor. Son ya tantos los crímenes de Damasco que ya no la perdonaré, por haber destrozado a Galaad con cuchillas de hierro. Yo mandé fuego a la casa de Hazael y devorará los palacios de Bandad. Romperé las cerraduras de Damasco, aniquilaré al que se sienta en el trono de Bicat Aben y al que empuña el cetro de Bet Edén. Y el pueblo de Siria irá cautivo a Kir, dice el Señor. Muy bien. Se dirige entonces contra un pueblo. ¿Contra quién se dirige esta profecía? Damasco. Muy Damasco. bien. Damasco es la capital de Siria. Hasta el día de hoy, Damasco sigue siendo la capital de Siria. Porque la razón, ¿cuál es la razón? Aquí lo dice el pasaje bíblico: trillaron a Galat con trillos de hierro. Prendieron fuego a la casa de Hazael, consumieron los palacios en Ben-Hadad. Ya. La razón es que se comportaron cruelmente contra los israelitas. Galaad era territorio israelita al este del Jordán, al sur de la frontera siria. Hazael y Ben-Hadad son reyes de Damasco. El crimen se habla de una sola ciudad, Gaza, pero el anuncio del castigo se abre un círculo mucho más amplio. Ya, ahí está contra Damasco entonces, porque se comportaron cruelmente. Se ensañaron con aquellos que habían sobrevivido a una guerra. Lo más probable es que aquí se refiere a la guerra que hubo entre Israel del Norte y los asirios. Y los sirios masacraron o se ensañaron con los sobrevivientes de esta guerra. La otra sección, en el verso 6, verso 8, mi hermano Jaime, por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Perfecto. ¿Cuál es la razón entonces contra este pueblo, el castigo contra este pueblo, los filisteos? Porque llevó cautivo a su pueblo A y se lo Israel, ¿eh? entregaron a Edom. Muy bien, esa es la razón. A los sobrevivientes de esta guerra con los asirios, estamos suponiendo que son los asirios, lo más probable es que así sea por el contexto. A los que sobrevivieron o escaparon, vinieron los filisteos, primero fueron los sirios,
a los que escaparon de los sirios. Luego vinieron los filisteos capturaron a algunos sobrevivientes de la guerra contra los asirios, lo tomaron como esclavo y se lo vendieron a los edomitas. Esa es la razón por la cual viene el castigo contra los de Filistea. La profecía se dirige contra Israel del norte. ¿Pero por qué le habla a Damasco? ¿Por qué le habla a los filisteos? Porque los de Damasco, es decir, la capital de Siria, y los filisteos se van a ensañar con los sobrevivientes de esta futura guerra. Recuerden, esto es una profecía. Se van a enseñar contra ellos, lo van a esclavizar, pero al mismo tiempo Dios lo va a destruir y le va a pagar conforme a sus hechos o conforme a sus obras. Le va a retribuir de acuerdo a su maldad. Se lo sigue escribiendo a los israelitas para traerle consuelo previo al sufrimiento que le van a causar los de Siria y los de Filistea. También, aquí vamos a avanzar un poco más rápido para andar bien con la hora. El profeta Amós profetiza contra Tiro. ¿Cuál es la razón por la cual profetiza contra Tiro? Por violar el pacto entre los hermanos. ¿Qué hermano? ¿A qué se refiere este pasaje bíblico? ¿Cuál es el pacto entre hermanos? ¿Quiénes son sus hermanos? Algunos señalan que se refiere o alude el pacto que el pacto del rey de Tiro en la época de Salomón. Hubo un trato comercial con Salomón. Se dieron también a familiares de los de Tiro, se casaron de Israel, por ejemplo, Acab con Jezabel, formaron alianzas políticas, se volvieron hermanos, y Tiro de hecho considera a Salomón como su hermano. Parece que a ese pacto político, ese pacto entre estas dos naciones, entre Tiro e Israel del Norte, a eso se está aludiendo el pasaje bíblico. Lo de Tiro quebrantaron el pacto que habían establecido en el pasado. Por esa razón ellos van a ser castigados también. Y hicieron lo mismo, entregaron a un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto entre hermanos. Los que sobrevivieron, los israelitas que sobrevivieron de los filisteos, de los sirios, lo tomaron los de Tiro y se los vendieron como esclavos a los edomitas, que los edomitas también eran enemigos históricos del pueblo de Israel. Contra Edom, por su odio indescriptible, lo menciona el verso 11 y el verso 12. Ellos se alegraron cuando cayó Israel del norte. No se dan cuenta que ellos también van a caer por mano de los mismos, de los asirios. Por su odio indescriptible que viene desde tiempos antiguos, porque los edomitas son descendientes ¿de dónde descienden los edomitas? ¿De dónde descienden este pueblo? de Ismael, ¿Otro? ¿o no? ¿Otro? ¿Puede que esté equivocado? El hermano de Jacob. Bueno, Sí, los edomitas son Esaú. descendientes de Esaú, sí. Exactamente. Eso es. De Esaú. No, a ver. ¿Sí? ¿De Esaú? ¿O estoy equivocado? ¿De Esaú? Esaú, el hermano de Jacob. Sí, Esaú, Muy bien. el hermano de Jacob. Me estoy confundiendo con ¿cómo se llamaba El rey. el primer rey de Israel? Saúl. Saúl. Esaú con esa, la estaba confundiendo. Muy bien. De Esaú de Esaú. Muy bien. Ahí vienen los edomitas. Pero hay un odio antiguo, un odio ancestral. Contra Amón, por la avaricia de las tierras. Los israelitas perdieron la guerra contra los asirios y las tierras quedaron vacías. ¿Quién va a ir a apropiarse de estas tierras? Los amonitas. También están emparentados con los israelitas, que son los descendientes de Lot, Amón, y también Moab, Amón y Moab, por la profanación de las tumbas, ver capítulo 2, verso del 1 al 3. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Moab, y por el cuarto, es decir, hay un grado de pecado que se puede tolerar, 3 pecados, pero ya el cuarto ha desbordado la capacidad de tolerancia contra estos pecados, por eso es que Dios lo va a castigar. Por eso dice, por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Bueno, aquí ya no se dirige, la razón no es por causarle sufrimiento a Israel, sino por otra causa, por la crueldad contra el rey de Edom, porque quemaron los huesos del rey de Edom. Por eso viene el castigo contra lo de Moab, es decir, dos naciones que no están relacionadas con los israelitas, ni tampoco
directamente con algún pecado con los israelitas, sino entre trato de dos naciones que son paganas, Amón con Moab. Ellos quemaron los huesos, consumieron quemaron los huesos de Edom hasta calcinarlos. Es decir, sacaron a este rey y quemaron los huesos. Para el semita la incineración era un crimen abominable, pues se pensaba que hacía el alma desgraciada en el más allá. Profanaron las tumbas, sacaron de la tumba a este rey y luego lo quemaron. Porque en su concepción religiosa, si alguien es quemado en esta vida, el alma va a sufrir por toda la eternidad o en el más allá va a sufrir. Esa es la razón. Toda esta sección del capítulo 1 hasta el capítulo 2 son profecías contra estas naciones, contra los sirios, cuya capital es Damasco, contra los filisteos, contra Tiro, contra Edom, Amón y Moab. ¿Y por qué el profeta Amós se dirige a estas naciones? Porque el profeta Amós es representante de un Dios universal, tiene derecho de dirigir la palabra a todo el mundo y tratará con todas las naciones también en juicio. En el capítulo 2, verso 4 al 5 ahora. Hermano Claudio, por favor. No solamente la profecía es contra estas naciones, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Siria, sino que ahora la profecía se dirige contra los judíos, contra Judá. ¿Cuál es la razón por la cual se dirige contra Judá? Lo menciona el verso 4 al verso 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar en sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, en el cual consumiré los palacios de Jerusalén. Perfecto. ¿Cuál es la razón por la cual viene el juicio contra los de Judá ahora, que es el reino del sur? Menospreciaron la ley de Dios. Eso es uno, muy bien, menospreciaron la ley de Dios, ¿qué más? Anduvieron en los caminos que anduvieron sus padres. No guardaron muy bien las ordenanzas, Se rebelaron contra Dios. se rebelaron contra Dios, anduvieron los mismos caminos de los antiguos en la desobediencia a Dios. Contra los de Judá, ahora no contra Israel, sino contra los de Judá. Este castigo no lo sufrirá Judá, sino hasta mucho tiempo después de la época de Amós. 200 años después, 586 va a caer Judá. Israel va a caer en el año 722. Ahora la profecía se dirige contra los israelitas. ¿Cuál es la razón por la cual se dirige contra los israelitas? Por las injusticias. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Eso lo menciona este pasaje bíblico. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su madre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Uno de estos pecados es la injusticia, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Los venden como esclavos. Si alguien compra un par de zapatos y no pudo pagar estos pares de zapatos porque los intereses eran tan altos, la única manera de que pague estos zapatos es vendiéndose como esclavo. Esa es la razón. Vendieron al justo y venden al justo por dinero. O hicieron un préstamo de dinero y como los intereses eran tan altos, no pudo pagar. La única forma de pagar esa deuda es venderse como esclavo. Esas son las injusticias que nos describe el verso 6 y el verso 7. La inmoralidad. ¿En qué consiste esta inmoralidad que nos presenta este pasaje bíblico, verso 7? La profanación.
en el verso 7, capítulo 2. ¿Cuál es la inmoralidad que nos describe este pasaje? Profanaron el nombre de Jesús, de Dios. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Esa es. El padre y su hijo se llegan a una Claro. misma joven, lo dice él. Ahí está la inmoralidad. Ahí estamos viendo las O sea, causas por... ¿Sí? no, no, o sea, aquí esta versión dice, porque hijo y padre se acuestan con la misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Perfecto. Igual está claro esa versión. Es el pecado de la inmoralidad. Los abusos, también el verso 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los mulatos beben en las casas de sus dioses. Los abusos. Es decir, como no pueden pagar, se pagan por medio de las prendas de las personas. Emborrachan a los nazarenos, a los nazareos, prohíben a los profetas profetizar, en el verso 9 del verso 12, es lo que dice la Biblia del peregrino. La forma del castigo, cómo Dios va a castigar a estas personas, hermana Belén, verso 13, por favor. Dice, pues he aquí que yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Muy bien. Lo que han visto, estuvieron en el campo antiguamente, bueno, ahora todos por medio de automotriz, pero antiguamente se cortaba el trigo, después se amarraban, se hacían gavillas y después se tiraban a un carro y para firmarlo, bueno, alguien se ganaba arriba, pero parece que en la época de Amós amarraban todos estos fardos o estas gavillas, la amarraban con la finalidad de que no cayeran. Así Dios castigará a su pueblo, ninguno escapará, del mismo modo como estas gavillas escapan o caen de esta carreta. Está empleando una metáfora o una analogía propia del campo. El pueblo de Israel es incapaz de oír, no oye. Era un pueblo sacado de Egipto. Aquí estamos en el capítulo 3 ahora, en el verso 1. Era un pueblo escogido de parte de Dios. Esos eran sus grandes privilegios, pero también tenía grandes responsabilidades. El abandonar la responsabilidad trae castigo, lo describe el verso 3 y el verso 8. Tres testigos internacionales que se citan son Adod, Asdod y también Egipto. Va a haber una aniquilación de parte de los opulentos en el verso 13. Todo va a ser destruido. Sus palacios, sus riquezas, en el verso 11. Por tanto, el Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tus fortalezas y tus palacios serán saqueados. Los palacios y las riquezas que han amontonado estas personas no son riquezas justas o bien habidas, sino que son riquezas producto de la corrupción, de la opresión, de alterar las balanzas, de comprarse la justicia, de esclavizar a las personas por un par de sandalias. Esa es la razón por la cual viene este castigo. No habrá ningún tipo de refugio o escapatoria. Lo menciona el capítulo 3, verso 13 al verso 15. Hermano José Abraham, por favor, verso 13 al verso 15. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Verso 13, ya. Perfecto. Porque aquí el que formó los montes. Espera, ahí sí. Porque aquí el que formó los montes y creó el viento, y anunció al hombre su pensamiento, el que hace de los tinieblas mañana y pasa sobre la altura de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Es el verso 13 y 15. capítulo 3, verso 3, 13 al 15, ¿verdad? Sí, este es 3 al 13. O sea, tengo 3, 13 y ahí queda. Ah, ok, ya. Solo Castigaré las 13. rebeliones de Israel. Muy bien.
Bueno, habla también el 14, que el día del castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerá a tierra. Heriré la casa de invierno con la casa de verano. Bueno, no habrá ningún tipo de refugio en la época en que Dios castigue al pueblo de Israel. Se habla acerca de Betel en esta sección, verso 14. El santuario oficial del reino del norte era Betel, al norte de Jerusalén. Los cuernos del altar era un lugar de refugio. La persona que se refugiaba en los cuernos de este altar reclamaba misericordia o compasión de que no lo ejecutaran. Aquí se da a entender que ni siquiera este santuario de Betel podrá salvar a Israel del ataque que viene de parte de sus enemigos. Nadie podrá escapar ante el juicio o el castigo de Dios. Para las mujeres de Samaria ahora, vamos a ver las expresiones que son utilizadas para referirse a las mujeres de Samaria. Anteriormente estaba hablando contra Israel del Norte, ahora comienza a hablar contra las mujeres de Samaria. Hermano David o hermana Miriam, por favor, estamos en el capítulo 4, en el verso 1, por favor. ¿Cómo se describen a las mujeres de Samaria o las características de estas mujeres? Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestro Señor, traed y beberemos. Muy bien. ¿Cómo son comparadas entonces las mujeres de Samaria, de la aristocracia, de las élites? Vacas de Basán. Como vacas de Basán. En Basán, un lugar fértil, donde hay grandes tierras de pastoreo. Aquí podría ser, ¿cuál es la región acá de la región de los lagos? Un pueblo o una comuna de pastoreo, de tierra fértil, donde tienen muchos ganados. Bueno, Los Pueblos, muermos, los muermos, muy bueno, bien. los muermos, Fresia, Ah, ok, tienen mucho ganado por esa tierra, por esa sí, parte. Osorno también, también Osorno. Osorno, Osorno. Entonces acá el profeta Amós diría las mujeres de Osorno, de Pueblos o de los Muermos, algo diría así este profeta. Ya está comparando a la mujer de la aristocracia de Israel del Norte. Él emplea metáfora del campo porque es un campesino. ¿Qué más? Se compara a las mujeres con vacas de Basán. ¿Qué otra característica tienen estas mujeres? Nos dice el hermano Jaime, verso 1, sígueme en el verso 1. sí. Ahí dice que maltratan a los necesitados y que ordenan a sus maridos a traer vino, o mejor vino para ir a continuar con sus fiestas, etc. Muy bien, son opresoras. Son opresoras. ¿Qué más? Aparte de ser opresoras, Maltratan al necesitado, maltratan a a los los pobres. necesitados Bueno, y son borrachas por lo que sé. son Son bebedoras, borrachas, les son gusta el vino. borrachas, buena para el vino. Sí. Porque le dicen a los Pero maridos, son los hombres. le dicen a los maridos, que aquí nos dice, verso 4. Traed y beberemos. Están muy preocupados por la bebida. Ya son borrachas, comilonas, opresoras. Impresionante las mujeres de Basana. ¿Y cuál es la otra característica? Serán castigadas. En el verso 2 y el verso 3. En el profeta Isaías, yo creo que ustedes se acuerdan cómo se comparaban también a algunas mujeres que se perfumaban muy bien, se maquillaban muy bien, se peinaban excelente, utilizaban mucho pulseras, anillos, oros. En los tobillos también utilizaban una especie de campanillas con la finalidad de cuando caminaban se escuchara sus pasos y caminaban muy erguidas. Cuando lleguen los asirios, eso lo dice el profeta Isaías, pero en la misma época del profeta Amós, cuando lleguen los asirios la van a rapar y le van a poner túnicas ásperas de silicio. No van a estar perfumadas, van a ir con garfio. Acá también menciona el pasaje bíblico
Saldré por la brecha una tras otra y seré echada del palacio, dice Jehová. Llevarán con ganchos o con arieta aquí en las narices y con anzuelos de pescador saldrán sus descendientes. Terrible lo que va a ocurrir, el castigo para los israelitas, y aquí específicamente está hablando acerca de las mujeres de Basán. Los israelitas, ellos practican la idolatría en Betel y también en Gilgal. Tampoco estos lugares le van a dar protección, dice el pasaje bíblico, verso 4 al verso 5. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada día. Betel, Gilgal eran lugares altos, eran montes altos. En los lugares altos ellos establecían los cultos idolátricos. Betel era el principal. Gilgad era otro. Allí estos lugares no le van a dar la protección. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Está hablando acerca de estos lugares. Alzaré mis ojos a Betel, a Gilgal, y otro lugar no recuerdo ahora, Berseba, pero de ahí no podrá venir el refugio. Mi refugio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tal, aludiendo a estos lugares idolátricos. Ellos no quisieron volverse al Señor, se está refiriendo a los israelitas todavía. Ahora se limita a hablar de los israelitas. Habló acerca de los asirios, de los Edom, Moab, Judá, Tiro, Filistea, pero ahora la profecía es específicamente para los israelitas. Ellos no quisieron volverse al Señor, a pesar de que Dios le privó del pan. Dice el pasaje, el verso 2, retuvo la lluvia, en el verso 7 al verso 8, castigó con plagas, con sequía, con plagas como las que vino sobre Egipto, con derrotas militares, lo destruyó como Sodoma y Gomorra, pero ellos no quieren volverse al Señor a pesar de todos estos castigos. Por eso en esta época de Amós, ahora lo ha prosperado, con la finalidad, del mismo modo que acá, con la finalidad de que se arrepientan, se vuelvan al Señor. Esa es la finalidad. Se produce un canto fúnebre por la inminente caída de Samaria, en el capítulo 5, verso del 1 al verso 3. Oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no podrá levantarse ya más, fue dejada sola su tierra, no hay quien la levante. Se endecha, se hace un canto fúnebre por la caída inminente de este pueblo. Se invita a Israel a buscarle. El pueblo de Israel tiene la oportunidad de arrepentirse, por eso le envía un profeta. Ya no hay profeta en Israel que Dios pueda levantar. Por eso trae a uno de otra tierra, de otro país, que son de Judá, para que le hable a los israelitas, porque todavía ellos son su pueblo. Tienen la esperanza, si se arrepienten, Dios le va a preservar la vida. Eso es lo que dice, invita al Señor a buscarle, para que vivan. Pues en Betel, en Gilgal, en Berseba, estos lugares montes altos donde establecían los cultos idolátricos, donde iban a ofrecer sacrificios, en ellos no hay seguridad. Para evitar la destrucción, el verso 6. Esa es la razón por la cual deben volverse a Dios. Las injusticias de Israel se manifiestan en las injusticias sociales. ¿En qué se manifiesta? Y esta es la razón por la cual también los israelitas caen, aparte de la idolatría. Convierten el derecho en amargura, odian a los que hacen justicia, pisotean al desvalido, imponen tributo de grano. ¿A qué se refiere este tributo de grano? Cuando había un momento de necesidad, venían los pobres para poder alimentarse, le cobraban un impuesto de grano de manera anticipada antes de comprar, después tenían que devolverlo, o por algo tan pequeño subían los impuestos, las contribuciones, o los intereses eran de manera exorbitante. Pisotear al desvalido, imponer tributo de grano, oprimir al justo, atropellar a los necesitados. La reacción del Señor ante las injusticias que ve en este pueblo. Como el Señor cambia los ciclos de la naturaleza, así también cambiarán los resultados de la injusticia del pueblo. Si ellos se comportan así, oprimen al justo, atropellan al necesitado, pisotean al desvalido, odian a los que hacen justicia, convierten el derecho en amargura, así ellos se tratan con las personas, con el pueblo, con las personas más vulnerables de la sociedad, el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero, a los desamparados de la nación. No le tuvieron misericordia ni compasión. Así también los asirios, cuando lleguen a Israel,
tampoco le tendrán ninguna compasión a ellos. Se invertirá el sufrimiento entonces. El Señor nuevamente invita a Israel al arrepentimiento, bien, varias veces. Nuevamente ahora le invita al arrepentimiento. Para que el Señor esté con ellos, verso 14, para que el Señor tenga compasión de ellos. El día del Señor será un día de lamentos, un día de oscuridad, un día donde no habrá seguridad. ¿A qué día se refiere este día de Jehová? Al día en que el Señor venga con juicio sobre su pueblo Israel. Ese es el día de Jehová, donde va a castigar a los opresores sobre los más desvalidos y donde rescata a los más desvalidos de parte de los opresores que son de su propio pueblo. La razón del juicio de Dios por su idolatría y por la insinceridad de la religión. Cuando estuvimos viendo introducción a los profetas de Israel el año pasado, profetas mayores, los paganos servían a Dios de una manera insincera, no había un cambio de corazón, arrepentimiento, ni una voluntad de obedecer a sus dioses. El concepto que ellos tenían de sus dioses era, si le mataban un cordero, un becerro, quedaban esos dioses contentos, y estos dioses no se entrometían en la vida privada de la gente, quedaban satisfechos con solamente ofrecerle un sacrificio. En cambio, con Dios no es así. Para que el sacrificio de un becerro, un cordero, tuviese valor, tenía que estar acompañado de una sinceridad, de una obediencia, de una voluntad de servir a Dios, de comprometerse, de responsabilizarse con Dios. Acá los israelitas están actuando del mismo modo como actúan cualquier otra nación, Sodoma y Gomorra, los cananeos, o los de Mesopotamia, o los de Egipto, ofreciendo sacrificios pensando que de ese modo agradan a Dios, pero sin un arrepentimiento, una voluntad de obedecer a sus leyes, sin una transformación de corazón. Por eso ellos son castigados. Por su idolatría, siguen practicando la idolatría de Israel del norte, no así lo de Judá, que fue intermitente, pero nunca sirvieron a Dios de corazón, simulaban servir a Dios, como ocurrió también con los israelitas del sur. Ya, eso es lo que nos dice esta sección del profeta Amós, y ahora vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo. ¿En qué país ejerció su ministerio el profeta Amós? Todos pueden responder, hermanos, pueden activar sus micrófonos. Tenemos 2 minutos para terminar esta parte. Al reino del norte, Israel. Perfecto. El reino del norte, Israel. Perfecto. ¿Cuál era la característica del reino del norte en esta época de Amós? Un reino de prosperidad. Perfecto. ¿Qué más? Habían extendido sus territorios por el mediante del rey Jeroboam II. Excelente. Muy bien. Prosperidad, expansión territorial, éxitos militares y el pueblo, crecimiento político, y cómo se comportaban los que tenían el poder político, económico contra la población. Con injusticia. Con injusticia u opresión. Muy bien. ¿En qué año profetizó Amós aproximadamente? Entre los años 767 y 753. Excelente, muy bien. ¿Cuáles son los temas teológicos que se pueden extraer del libro de Amós? Dios es Soberano. soberano, perfecto. ¿Qué más? Juicio divino. Es justo, por eso que castiga, trae sus juicios, muy bien. Idolatría, justicia social. La idolatría, injusticia social, perfecto. También en el libro de Amós se habla de algo muy importante para poder interpretar el Antiguo Testamento, y esto es El día del Señor. el día del Señor, y también algo muy importante El para pacto. el pacto. El pacto. Excelente, el pacto. Excelente, hermano. ¿Por qué Amós sentencia a Israel del norte? ¿Cuál es la causa por la cual se dirige o reprocha la actitud de Israel? Porque los israelitas, ¿cuáles son sus características? Ellos son Son idólatra. injustos. injustos, son idólatras, injustos, ¿qué más? Rebeldes. Cometían inmoralidad. Inmoralidades, muy bien. Los abusos. Abusos,
¿Y a los nazarenos qué es lo que hacían contra los nazareos? Hacían Lo beber emborrachaban. vino. Los emborrachaban, ¿ah? Se supone un nazareo estaba prohibido consumir el fruto de la vid y ellos los emborrachaban. Excelente. ¿Qué más? Sí, eso es. Y a los profetas, Y ¿qué pasó? prohibieron Los profetizarles. prohibía. Prohibieron profetizarles. Muy bien. ¿Cuál será la característica del día de Jehová? ¿Será un día Y juicio. de juicio? ¿Qué más? De lamento, oscuridad, donde no habrá ninguna seguridad, no habrá dónde poder escapar. Es el día del juicio de Dios contra el pueblo de Israel. ¿Cómo sería un Amós contemporáneo? Un Amós de hoy, ¿cómo sería? Viendo las características de Amós como profeta. Trabajador, Muy bien, valiente, perfecto, espiritualmente maduro, excelente, sin objeciones a Dios, muy bien. Temeroso de Dios. y conocer las escrituras, que es lo más importante. Y tiene tiempo para conocer la escritura. Son como los hermanos que están estudiando en el IEP, que después de sus trabajos dedican algunas horas para conocer la palabra de Dios. ¿Ah? Muy bien, felicitaciones, mis hermanos. Dios le va a usar en sus iglesias, Bueno, serán de bendición en sus iglesias, mis hermanos, y todos los que van a necesitar su ayuda espiritual, su guía, su consejo espiritual. Muy bien, vamos a tomar el año sabático. muy bien. A las 9 puntos le envío nuevamente el link, mis estimados hermanos, para seguir la segunda parte. Nos vemos más tarde, con la ayuda del Señor, a las 9 puntos.